Saludo, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una palabra del Señor, no darte una palabra, no desatarte una palabra, porque yo creo que lo que nosotros los que hemos alcanzado madurez, Dios no le anda dando una palabra todos los días, más bien Dios le recuerda una palabra que en un momento determinado le dio, porque aquellos que Dios le ha dado una palabra, caminan bajo esa palabra, viven bajo esa palabra, ministran bajo esa palabra. Ellos operan bajo esa palabra. Esa es la palabra que lo sustenta, esa palabra que una vez le fue dada. Por eso el salmista David en una ocasión le dice al Señor: recuérdate de la palabra que una vez le diste a tu siervo. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Quizás el salmista se encontraba en un momento de desesperación, como todos nosotros sabemos. David tuvo que huir muchas veces por muchos lugares porque Saúl quería matarle, pero por una palabra que le fue dada, porque David fue ungido como rey. David había sido ungido como rey y David no estaba buscando eso. Él fue ungido, lo mandaron a buscar allá al campo. Y le dijeron: David, no nos vamos, dice el profeta Samuel, está en tu casa, y dice que no nos vamos a sentar a la mesa hasta que tú llegues. Sabemos la historia, y fue ungido como rey. Ahora, de lo que quiero hablarte es el episodio cuando Jesús manda a sus discípulos en una barca a cruzar al otro lado del lago. Jesús había ministrado a la multitud, le había dado de comer, y después que la multitud estaba satisfecha, él también estaba satisfecho. Entonces Jesús lo despide, le dice a sus discípulos que se vayan en una barca al otro lado del lago, y Jesús se queda orando en el monte. Cuando Jesús está orando en el monte, mientras ellos van en la barca, dice la palabra que se desencadenó, se desató una gran tempestad. Jesús en el espíritu ve que sus discípulos están en peligro, y dice la palabra que ellos estaban atemorizados, estaban atormentados, creían que se iban a ahogar, creían que se iban a hundir. Y mientras ellos están en esta situación, dice la palabra que Jesús, como a la cuarta vigilia, o sea, como en eso, entre las 6, entre las 3 y las 5 de la mañana, Jesús se le aparece caminando sobre el mar. Ellos ven esto que nunca habían visto, porque ellos habían visto de todo, pero ahora ven algo sobrenatural. Y dice la palabra que mientras ellos están mirando esto, que creen que se van a ahogar, Jesús le dice: tened ánimo, yo soy. Lo primero que Jesús le da a la palabra del eterno presente de Dios, el yo soy, es el gran yo soy. O sea, esta palabra es la misma palabra que el Señor le da a Moisés en medio de la zarza. Yo soy, no tema. Los discípulos escuchan esta palabra, y hay alguien que por esta palabra que Jesús le está dando, dice que Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya sobre ti. Jesús le dice: ven. Ahora, el centro de lo que quiero hablar es esto. Esta palabra le fue dada a Pedro. Los demás discípulos se quedan en la barca. Pedro comienza a caminar sobre el mar. Ninguno de los otros discípulos tenía la potestad, podía caminar sobre el mar, porque esa palabra le fue dada a Pedro. Primero, mire, fíjese que Jesús no dijo vengan, Jesús dijo ven, porque Pedro pidió la palabra. Pedro fue quien le dijo a Jesús: si eres tú, permite que yo vaya sobre el mar. Los demás se quedaron sentados sobre la barca porque ellos no podían caminar sobre esa palabra. A ellos no les fue dada esa palabra. Y lo que quiero decirte es que tú tienes que caminar sobre la palabra que se te ha sido dada. Hay palabras que le son dadas a gente y a otros no. Y por eso la gente se sorprende cuando ve que fulano camina sobre una palabra, ministra y opera sobre una palabra que ellos no caminan, ni pueden caminar, ni van a poder caminar. Lo que te estoy diciendo es que la palabra que te fue dada a ti, sobre esa palabra es que tú debes caminar. La gente se va a sorprender
Hay gente que te va a criticar, hay otros que te van a decir, camina, tú puedes, a ti ha sido dada esa palabra. Yo me imagino que los demás discípulos en medio de la barca le dicen, comienzan a decirse a uno a otro, ¿y por qué tú no caminas igual que Pedro? ¿Por qué no te vas caminando sobre el mar igual que Pedro? Los demás dicen, a él le fue dada esa palabra. Otros quizás dijeron, se emocionó, está loco. Pero Pedro iba caminando sobre esa palabra. No quiero centrarme en el sentido de que Pedro se hundió. Eso es otro mensaje, esa es otra palabra. La palabra que quiero darte es que tú debes caminar y operar sobre la palabra que te ha sido dada. Hay gente que podrá, sentir celos, porque Saúl sintió celos de David y quiso matarlo. Pero Pedro caminó sobre la palabra que le fue dada. Tú tienes que caminar y operar sobre la palabra que te ha sido dada. Hay gente que no va a creer, pero mira, y a mí qué me importa que usted no crea a la palabra que me fue dada. Suena fuerte, pero es así. Usted no tiene que creer en la palabra que me fue dada a mí. Yo no tengo que creer en la palabra que te fue dada a ti, porque mucha gente no creerá en la palabra que te fue dada. Tú eres que tiene que caminar sobre la palabra que te fue dada. Yo soy que tengo que caminar sobre la palabra que me fue dada. Debo operar bajo esa palabra. Hay gente que no creerá en la palabra que te ha sido dada. Pero Dios va a demostrar que te dio una palabra y tú debes operar bajo esa palabra. Tú debes caminar bajo esa palabra. Así que quiero decirte en este día, levántate y camina bajo esa palabra que una vez te fue revelada. Bajo esa dimensión, bajo ese propósito que una vez te fue revelado. Bajo ese propósito, bajo esa palabra, camina y opera. Dios te bendiga.